Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta mariposa y la estuve haciendo utilizando la puntada Brick Stitch o ladrillo, y los colores que estuve utilizando no son exactamente los mismos con los que hice el diseño, pero no encontré los colores que yo quería usar, así que les voy a dejar el diagrama en Instagram donde ustedes van a ver los colores que yo quería utilizar, pero esos colores no los tengo, así que utilicé los tonos rosas que yo tenía. Así que ustedes pueden combinar los colores que ustedes tengan si no tienen los mismos del diseño. Antes de continuar con el video, no olviden por favor suscribirse, darle like al video, compartirlo y sobre todo dejar un comentario. Y recuerden que si quieren ver el diagrama lo van a encontrar en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme allá. En esta ocasión voy a estar utilizando estos tres colores de Delikas o Miyuki en el número 11-0 y estoy utilizando este tono rosa. Este es el número de este tono. También voy a estar utilizando este tono negro. Es un tono mate. Este es el número. Y este otro tono que también es como color rosa, pero es un poquito más encendido. También tiene un subtono un poco naranja. Este es de otra marca, por eso está en una bolsita. Pero este es el número. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué más o menos 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar con 3 Delikas de este tono negro. Las voy a llevar por el hilo. Voy a dejar al final unos 10 centímetros de hilo. Ahora paso estas 2 Delikas y regreso mi aguja hacia abajo en esta negra. Ahora voy a tomar el tono rosa que es más oscuro. Tomo una, paso aquí hacia arriba. Continúo con este mismo tono, paso aquí hacia abajo. Otra más de este mismo tono y paso hacia arriba. Ahora tomo este tono rosa, el más claro. Tomo una aquí, paso hacia abajo. Continúo con este tono rosa, paso hacia arriba. Tomo una negra. Continúo con el tono rosa claro, paso una hacia arriba. Vuelvo a tomar este mismo rosa, paso aquí. Siguiente, paso hacia arriba. Continúo con el mismo tono rosa, paso aquí. Siguiente rosa, paso aquí, en esta hacia arriba. Continúo con este tono rosa, paso hacia abajo aquí. Ahora aquí voy a voltear mi trabajo hacia acá. Y voy a tomar 2 del tono rosa que es más oscuro. Y aquí voy a dejar este primer hilo, voy a ir al segundo. Ahí voy a pasar mi aguja. Paso aquí hacia arriba. Ahora voy a acomodar la Delika de la orilla pasando hacia abajo, tomando 2 Delikas. Me regreso aquí hacia arriba por estas 2. Ahora tomo una negra. Vuelvo a tomar este tono oscuro. Coloco 2.
Ahora tomo el negro, voy a colocar 2. Ahora vuelvo a tomar 2 delicas negras y voy a dejar el primer hilo, me voy a ir a este segundo. Me regreso hacia acá, paso por 2 delicas hacia abajo. Y paso de nuevo por 2. Tomo otra negra. Y ahora vuelvo a tomar este tono oscuro, voy a colocar 3. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, hacia la segunda delica negra. Aquí. Voy a pasar hacia abajo por estas 2. Y paso hacia arriba aquí. Ahora voy a tomar de nuevo 2 delicas negras y voy a dejar este primer hilo, voy a pasar aquí. Ahora de nuevo acomodo esta delica, paso hacia abajo tomando 2 delicas y me regreso aquí hacia arriba pasando 2. Vuelvo a tomar una negra y paso aquí en el mismo hilo donde pasé estas 2. Ahora voy a voltear hacia acá. Ahora aquí voy a tomar de nuevo una delica negra, la voy a llevar por el hilo. Me voy a regresar por fuera de esta delica que estoy colocando y me regreso en esta delica hacia arriba. Paso dentro de la delica que coloqué arriba y me regreso hacia abajo. Voy a pasar mi aguja hacia acá y voy a voltear. Aquí se está abriendo porque este es el hilo que dejé al comienzo. Estas delicas de aquí no están bien cerradas por esa razón, porque no cerré esta vuelta ya que dejé el hilo aquí, pero esto lo voy a acomodar después. Ahora acá pueden ver estos hilos que se notan bastante aquí, sobre todo en las delicas negras. Para evitar que se noten, voy a utilizar este marcador permanente para pintar el hilo. Y así ya no se va a notar el hilo. Si tienen más colores de marcadores pueden utilizarlo aquí en estas delicas utilizando un color similar a las delicas que están aquí.
Si no, pueden dejarlo blanco. Así que yo voy a continuar hacia acá. Ahora voy a ir llevando mi aguja hacia la delica de acá, la última rosa, para continuar con la siguiente vuelta. Así que voy a ir pasando el hilo hacia arriba y hacia abajo hasta llegar a esa delica. Aquí ya tengo el hilo en la delica que está aquí arriba en la última vuelta que hicimos aquí. Y aquí voy a continuar con este mismo tono rosa que es clarito. Voy a colocar 2 delicas más utilizando la puntada de escalera. Aquí ya coloqué las 2 delicas rosas y en total tendremos 5 delicas de este tono. Ahora voy a tomar el siguiente tono y voy a colocar un total de 3 delicas utilizando la misma técnica. Aquí ya tengo las 3 delicas. Ya coloqué las 3 delicas. Ahora tomo una negra. De nuevo voy a voltear hacia acá. Y voy a tomar una negra y una de este tono oscuro. Voy a pasar aquí en este hilo. Voy a continuar con este tono hasta tener un total de 4 delicas. Aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Tomo 2 del tono oscuro. Voy a dejar el primer hilo. Tomo el segundo. Ahora me regreso para acomodar esta delica pasando por 2. Y voy hacia arriba por 2. De nuevo tomo una de este mismo tono. Así, ahora volteo de nuevo. Antes de continuar voy a arreglar este hilo para que no se siga abriendo. Simplemente lo que voy a hacer es pasarlo por algunas de las delicas hacia arriba y hacia abajo y voy a cortar el sobrante. Ya escondí el hilo que tenía aquí, lo pasé hacia arriba y hacia abajo entre algunas delicas y corté el sobrante. Ahora aquí voy a continuar. Aquí tengo mi hilo en esta última vuelta que hicimos. Lo voy a llevar hacia acá a esta delica negra.
Voy a comenzar esta vuelta tomando una negra y una del tono rosa oscuro. Paso en el primer hilo. Voy a continuar con este tono hasta tener 3 delicas. Ahora aquí voy a tomar de nuevo este tono rosa y voy a colocar un total de 7 delicas. Ya tengo aquí las 7 delicas de este tono. Ahora vuelvo a tomar este tono y voy a colocar 2. Una negra. Vuelvo a tomar una negra y una del tono rosa oscuro. Voy a dejar este primer hilo, voy al segundo. Me regreso hacia acá para acomodar la negra de la orilla. Paso hacia abajo tomando la negra y una del tono rosa oscuro. Ahora me regreso aquí y paso por estas dos hacia arriba. Ahora tomo otra de este mismo tono rosa. Tomo el siguiente rosa, coloco 2. Una negra. De nuevo 2 del tono rosa claro. Una negra. Una rosa. Tres de este tono oscuro. De nuevo tomo una negra, la paso en el mismo hilo donde pasé la última del tono rosa oscuro. De nuevo voy a tomar una negra y una de este tono rosa oscuro. Voy a dejar este primer hilo, paso en el segundo. Voy a acomodar la delica negra pasando hacia abajo por 2. Me regreso por 2. Y continúo con este mismo tono rosa oscuro y coloco 2 más para tener un total de 3.
Ahora tomo de nuevo este tono rosa. Voy a colocar 5. Aquí ya tengo las 5 delicas del tono rosa. Ahora tomo de nuevo este color y coloco 3. Una negra. Ahora de nuevo voy a tomar una negra y una del tono rosa oscuro. Dejo este primer hilo, paso en el segundo. Paso hacia abajo por 2 delicas. Y me regreso por 2. Ahora voy a continuar con este tono oscuro hasta que tengamos 4 delicas en total, contando la que ya coloqué al comienzo de la vuelta. Ahora tomo el tono rosa, coloco 3. De nuevo tomo este tono y voy a colocar 2. Ahora tomo el negro, coloco 2. Ahora aquí comienzo tomando 2 negras. Dejo el primer hilo, me voy al segundo. Ahora acomodo la delica negra que queda en la orilla para que no se levante. Voy a tomar otra negra. Ahora voy a tomar el tono rosa oscuro y voy a colocar 6. Aquí ya coloqué las 6 delicas de este color. Ahora voy a tomar el negro, coloco 2 delicas. Ahora aquí de nuevo voy a tomar 2 negras. Voy a dejar el primer hilo, me paso a este. Me regreso y acomodo esta delica negra de la orilla que queda un poco levantada.
Ahora de nuevo voy a tomar este tono rosa oscuro y voy a colocar 3. Vuelvo a tomar este tono negro, voy a colocar 3. Ahora aquí voy a regresarme hacia acá, paso en esta delica hacia abajo y voy hacia arriba en el. Y aquí voy a tomar una negra y una del rosa oscuro. Vuelvo a tomar el tono negro, voy a colocar 3. Vuelvo a tomar el negro, tomo 2, voy a dejar el primer hilo, paso en el segundo. Voy a continuar con el tono negro hasta tener 4 en total. Ahora voy a tomar una negra y una del tono rosa oscuro, paso en el primer hilo. Ahora tomo el negro y coloco 3. Ahora voy a tomar una negra y una del tono rosa oscuro. Voy a pasar hacia acá en la delica negra para hacer un aumento. Tomo otra delica negra y paso aquí. Me regreso hacia acá. Y aquí ya voy a continuar con la vuelta. Voy a continuar con este tono rosa oscuro hasta tener 3 en total. Ahora de nuevo tomo el negro y voy a colocar 3. Ahora tomo la última y esta la voy a pasar aquí hacia arriba. Ahora aquí me voy a regresar hacia acá, paso hacia abajo por 2 delicas y me regreso hacia arriba en estas 2. Voy a pasar hacia abajo en esta y voy hacia arriba en la última delica. Ahora aquí voy a tomar una negra y una del tono rosa oscuro y paso en el primer hilo. Me regreso hacia la negra para hacer unos aumentos.
Voy a tomar de nuevo el negro, voy a colocar 2 negras más para que tenga un total de 3. Aquí ya tengo los aumentos, ahora me voy a regresar de nuevo. Ahora voy a continuar con este tono oscuro, voy a colocar 5 delicas más para tener un total de 6. Aquí ya tengo las 6 delicas de este tono. Ahora tomo el negro, voy a colocar 2. Ahora voy a voltear hacia acá y voy a tomar una negra y una del tono rosa oscuro. Voy a continuar con este tono rosa oscuro hasta tener 4. Ahora voy a tomar este tono rosa, voy a colocar 3. Ahora tomo de nuevo este tono y voy a colocar 2. Ahora tomo el negro y coloco 2. Comienzo esta siguiente vuelta tomando una negra y una del tono rosa oscuro. Voy a continuar con este tono hasta tener un total de 3. Ahora tomo de nuevo este tono rosa claro y voy a colocar 5 delicas. Aquí ya tengo las 5 delicas rosas. Ahora vuelvo a tomar el tono oscuro y coloco 3. Ahora tomo una negra, y una del tono rosa oscuro. Paso en el primer hilo. Tomo otra de este mismo tono oscuro. Ahora tomo el rosa y coloco 2. Una negra
De nuevo tomo el rosa y voy a colocar 2. Una negra. Una rosa. Vuelvo a tomar el tono oscuro, voy a colocar 3. Una negra. Ahora de nuevo voy a tomar una negra y una del tono oscuro. Voy a pasar en el segundo hilo. Voy a continuar con este tono hasta tener un total de 3. De nuevo voy a tomar el tono rosa claro y voy a colocar 7. Aquí ya tengo las 7 delicadas rosas. Ahora tomo este tono oscuro y voy a colocar 2. Una negra. Voy a comenzar con 2 negras. Una de este tono rosa oscuro. Una de este tono. Una negra. De nuevo tomo este tono rosa claro y voy a colocar 5. Ya tengo las 5 de este tono rosa. Ahora voy a tomar de nuevo este tono oscuro. Coloco 3. Una negra. De nuevo tomo una negra y una del tono rosa oscuro. Dejo el primer hilo y paso aquí. Voy a continuar con este tono hasta tener un total de 4 delicas.
Aquí ya tengo las 4 de este tono. Ahora de nuevo tomo 2 delicas de este mismo tono. Voy a regresarme, dejo este primer hilo, paso en el segundo. Y me regreso hacia acá. Tomo otra delica de este mismo color. Ahora aquí ya terminamos este lado. Voy a llevar mi aguja hacia acá hasta llevarla a esta delica. Si contamos las rosas de aquí a acá sería 1, 2, 3, 4. En la delica número 4 debemos subir nuestro hilo hacia arriba. Ya tengo aquí el hilo en la delica número 4 de las del tono rosa de esta vuelta. Ahora aquí voy a continuar con el tono rosa claro. Voy a pasar aquí en este hilo. Continúo con este tono rosa hasta tener un total de 4. Vuelvo a tomar este tono rosa oscuro y coloco 2. Una negra. Aquí de nuevo voy a tomar 2 del tono negro, paso en el primer hilo. Continúo con el tono oscuro, voy a colocar 2. Una negra. De nuevo 2 de este tono. Ahora voy a comenzar esta vuelta tomando 2 del tono rosa oscuro. Dejo el primer hilo, paso aquí en el segundo. Y me regreso de este lado. Continúo con este tono, coloco una más. Ahora tomo el negro, voy a colocar 3. Vuelvo a tomar 2 negras, paso aquí en el primer hilo. Ahora voy a tomar una negra, la voy a llevar por el hilo. Paso mi aguja por fuera de la delica que estoy colocando. Y me regreso aquí hacia arriba. Y paso dentro de la delica que coloqué arriba. De nuevo voy hacia abajo. Y ahora paso hacia acá para continuar. Ahora voy a tomar otra negra.
Ahí ya queda terminada la pieza completa. Ahora hay que esconder este hilo pasándolo hacia abajo entre algunas de las delicas y cortamos el sobrante. Ahora por último voy a utilizar de nuevo mi marcador y voy a pintar en estas partes. Y bueno chicas, así ya queda terminada esta mariposa. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse, dejar sus comentarios, darle like al video y compartirlo. El diagrama se los voy a dejar en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme allá. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.